Imagina por un momento que todo lo que aprendiste sobre el origen de la civilización está incompleto. Que las pirámides, los primeros alfabetos y las herramientas primitivas no son el comienzo, sino solo los restos de algo mucho más antiguo. ¿Qué pasaría si existieran pruebas de conocimientos que, simplemente, no deberían haber existido hace miles de años? Mecanismos demasiado avanzados para su época. Mapas que describen el mundo con una precisión imposible. Textos que desaparecieron. Como si alguien no quisiera que los leyeras. Hoy, en Historia Antigua del Mundo, vamos a desenterrar secretos olvidados. Secretos que las civilizaciones más antiguas se llevaron a la tumba. Hasta ahora. Tecnología imposible. Durante mucho tiempo, hemos asumido que las civilizaciones antiguas avanzaban lentamente. Paso a paso, desde herramientas de piedra hasta estructuras más complejas. Pero algunos descubrimientos parecen romper por completo esa línea evolutiva. Como si, en ciertos momentos de la historia, alguien hubiera dado un salto imposible. Uno de los ejemplos más desconcertantes fue encontrado por accidente, en el fondo del mar, cerca de una isla griega. Entre los restos de un naufragio antiguo, los buzos encontraron un objeto cubierto de corrosión. Al principio, parecía solo un bloque de metal sin importancia. Pero al analizarlo con tecnología moderna, todo cambió. Dentro de esa masa oxidada había engranajes perfectamente diseñados, ruedas dentadas interconectadas. Un sistema mecánico increíblemente complejo. Hoy lo conocemos como el mecanismo de Anticitera. Un dispositivo capaz de predecir eclipses solares y lunares, seguir los movimientos de los planetas y calcular ciclos astronómicos con una precisión que no se volvería a ver hasta más de 1000 años después. Piénsalo por un momento. Hace más de 2000 años. Alguien construyó una máquina que funciona como una computadora analógica. No estamos hablando de herramientas básicas, sino de ingeniería de precisión. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que una civilización considerada antigua tuviera acceso a un conocimiento tan avanzado? Pero el misterio no termina ahí. Porque el mecanismo de Anticitera no parece ser un invento aislado, sino parte de algo más grande que se perdió. Para construir algo así, no basta con una sola idea brillante. Se necesita una tradición tecnológica. Ensayos, errores, prototipos, evolución. Y sin embargo, no tenemos registros de ese proceso. Es como si hubiera aparecido, de la nada. Y no es el único caso. En distintas partes del mundo, han aparecido objetos que parecen desafiar nuestra comprensión del pasado. En el antiguo Egipto, por ejemplo, existen relieves que algunos interpretan como representaciones de dispositivos eléctricos primitivos. Figuras alargadas que recuerdan a bombillas, conectadas a lo que parecen cables. Aunque la explicación oficial los vincula a símbolos religiosos, hay quienes se preguntan: ¿y si estamos interpretando mal lo que vemos? Otro ejemplo inquietante son las llamadas pilas de Bagdad. Pequeños recipientes de arcilla con cilindros metálicos en su interior. Que, al ser recreados, pueden generar una pequeña carga eléctrica. ¿Electricidad hace más de 2000 años? ¿Para qué la usaban? Algunos sugieren que podrían haber sido utilizadas para procesos de galvanización, recubriendo objetos con metales mediante electricidad. Si eso fuera cierto, implicaría un conocimiento práctico de la electricidad, mucho antes de lo que creíamos posible. Y luego están los artefactos que directamente no encajan en ninguna categoría conocida. Objetos con formas extrañas, mecanismos que no comprendemos del todo. O diseños que parecen demasiado avanzados para su contexto histórico. Cada uno de ellos plantea la misma pregunta. ¿Estamos viendo los restos de tecnologías olvidadas? ¿O evidencias de algo que nunca debió existir? Quizás lo más inquietante no es que estos objetos existan, sino que parecen ser fragmentos de un conocimiento mucho mayor. Como si hubiéramos encontrado páginas sueltas de un libro que fue completamente destruido. Un libro que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Porque si una sola máquina como el mecanismo de Anticitera pudo existir, ¿cuántas más se perdieron en el tiempo? ¿Y qué otras tecnologías desaparecieron con ellas?
Lo que está claro es que la historia no siempre es tan simple como nos la contaron. Y tal vez las civilizaciones antiguas no eran tan primitivas como pensamos. O peor aún, tal vez sabían cosas que nosotros todavía estamos intentando redescubrir. Textos prohibidos y conocimiento perdido. A lo largo de la historia, no todos los conocimientos han sido preservados. Algunos textos antiguos describen conceptos que parecen adelantados a su tiempo. Energía, anatomía detallada, incluso ideas que recuerdan a la física moderna. Sin embargo, muchos de estos escritos desaparecieron. Bibliotecas enteras fueron destruidas. Manuscritos borrados de los registros oficiales. Historias que dejaron de contarse. ¿Accidente o intención? Algunos investigadores creen que ciertas ideas eran consideradas peligrosas. No porque fueran falsas, sino porque eran demasiado revolucionarias. Imagina civilizaciones antiguas con acceso a conocimientos que hoy creemos modernos. ¿Qué habría pasado si esos saberes nunca se hubieran perdido? Mapas que no deberían existir. Ahora pensemos en algo aún más desconcertante, los mapas. Existen antiguos mapas que representan continentes completos con una precisión sorprendente. Incluso zonas que, oficialmente, no habían sido exploradas todavía. Algunos muestran costas ocultas bajo el hielo. Otros parecen haber sido dibujados desde una perspectiva aérea, siglos antes de que existiera el vuelo. ¿Cómo es posible? ¿Era conocimiento heredado de una civilización anterior? ¿O alguien ya había visto el mundo desde arriba? Construcciones que desafían la lógica. Las grandes estructuras antiguas siguen siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Bloques de piedra de varias toneladas, perfectamente encajados. Alineaciones astronómicas milimétricas. Edificaciones que resisten terremotos y el paso de miles de años. Y todo esto, sin maquinaria moderna. Las explicaciones tradicionales hablan de esfuerzo humano y técnicas ingeniosas. Pero hay detalles que no encajan del todo. Cortes extremadamente precisos. Transporte de materiales a distancias imposibles. Diseños que parecen seguir patrones matemáticos avanzados. ¿Estamos subestimando a nuestros antepasados? ¿O ignorando algo más grande? ¿Una civilización anterior? Aquí es donde la teoría se vuelve más intrigante. ¿Qué pasaría si antes de las civilizaciones que conocemos, existió otra? Una civilización avanzada que desapareció por completo. Borrada por catástrofes naturales, guerras o eventos desconocidos. Y lo único que quedó, fueron fragmentos. Tecnología aislada. Conocimiento incompleto. Construcciones que aún no entendemos. Las culturas antiguas hablan de heredades perdidas, de conocimientos transmitidos por seres sabios. O de un tiempo en el que la humanidad era muy diferente. ¿Son solo mitos? ¿O recuerdos distorsionados de algo real? Lo que no nos contaron. La historia, como la conocemos, se basa en lo que ha sobrevivido. Pero lo que se perdió, podría ser aún más importante. Cada artefacto inexplicable. Cada texto desaparecido. Cada estructura imposible. Es una pista. Una pista de que nuestra historia podría no ser lineal. De que el progreso no siempre fue hacia adelante. Y de que quizás, ya hemos estado aquí antes. Tal vez nunca sepamos toda la verdad. Pero una cosa es segura. El pasado guarda secretos. Y algunos de ellos siguen esperando ser descubiertos. Si te interesa desenterrar los misterios ocultos de la historia, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Porque esto solo es el comienzo.